Y es por eso que le damos la bienvenida a los miembros del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas, del CENPAT CONICET, a su vicedirector, a su vicedirector del Instituto Historiador, a Julio Bersú. ¿Cómo estás, Julio? Y al becario Matías Chávez, becario e historiador Matías Chávez. Aclara que el payaso no es ninguno de nosotros. El payaso no es ninguno de ellos y ustedes tampoco van a estar en el circo, pero los vamos a tener aquí en la radio con estos micros de historia para, bueno, tratar de empezar a hablar de estas cuestiones que tienen que ver, que cruzan nuestra argentinidad, pero que también cruzan nuestra cotidianidad en términos de que mañana es feriado y está bueno saber por qué, entre tanta cosa y entre tanto feriado. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Se pueden acercar, ahí están los auriculares y esas cosas. Bueno, la radio tiene eso de asustar a veces. ¿Por qué mañana es feriado? ¿Por qué mañana es feriado? Sería la pregunta, La efemérides, Julio. Bueno, la efemérides, digamos, la celebración, la conmemoración está directamente vinculada con la figura de Martín de Güemes. Bien, alguien que era bien conocido a través de cómo se enseña de historia en la escuela, o sea, no es un personaje nuevo ni desconocido de la historia nacional. El tema es que al tener rango de feriado adquiere otra significación, o por lo menos se le da otra significación a los eventos históricos relacionados con su participación en las guerras de independencia, ¿no? Porque ese es el lugar central. Ahí está Güemes, y en esa participación en la guerra de independencia, ¿en qué contexto lo encontramos? Y el tema del feriado es bien interesante porque rescata un aspecto, digamos, que muchas veces no está tan claro a nivel histórico o a nivel divulgación histórica, que es la importancia regional que tuvieron las guerras de independencia. Por lo general son vistas como una proyección de las acciones de Buenos Aires. Ustedes recordarán las expediciones libertadoras, las expediciones al Paraguay, la expedición al Alto Perú, la propia campaña que organiza San Martín para el cruce de los Andes. Pero se pierde de vista que un aspecto central de las guerras de independencia y las guerras de revolución tuvieron que ver con el desarrollo regional que tuvo en cada una de las provincias o en los territorios que después se configuraron como provincias o que se configuraron como provincias en ese proceso. Y la acción de Güemes fue central en ese sentido. Él era miembro del ejército auxiliar del norte, que estuvo dirigido por Belgrano, por Rondó, tuvo relaciones complejas y difíciles con ellos, pero al mismo tiempo él era el jefe de la vanguardia de ese ejército, que estaba conformada como una milicia que desarrolló una guerra de guerrillas, integrada en lo fundamental por campesinos, los famosos gauchos de Güemes, que habría que explicar un poco mejor quiénes eran, ¿no? Y qué significa cuando decimos gauchos de Güemes. En ese contexto histórico, ¿cuál es el contexto geográfico en donde lo encontramos a Güemes? Sí, fundamental. La figura de Güemes está directamente vinculada con Salta y Jujuy y con el Alto Perú, ¿no es cierto?, lo que actualmente constituye Bolivia. Bien, él nació en Salta, pero era hijo de un funcionario español nacido en España, en Jujuy, que después debe trasladarse a Salta como parte de la administración colonial. Su padre era la persona que estaba ocupada de la Real Hacienda, es decir, del tesoro. Era algo así como el tesorero del rey en las provincias del norte, y su madre era miembro de una familia de élite jujeña también. Estaba muy relacionado con Salta y Jujuy. Y él construye un tipo de relación muy especial con los gauchos, con la base social campesina, gente heterogénea. Cuando se dice gauchos es bien interesante porque en realidad el concepto de gauchos en Salta y los gauchos de Güemes aparece como importado de los gauchos de Artigas. Ahí nos vamos a la banda oriental, a Uruguay y al espacio de las provincias argentinas del litoral, Entre Ríos, Corrientes sobre todo. Entonces el concepto de gaucho no designa solamente una pertenencia social, sino un encuadramiento militar. Bien, los gauchos son los miembros de los sectores más pobres del campesinado, que se incorporan y que se organizan militarmente detrás de una figura como Güemes. Entonces dentro de la figura de gauchos entraban situaciones muy heterogéneas: negros, esclavos, libertos, arrendatarios, campesinos pobres. Digamos que era una composición sumamente diferente de gente que estaba interesada y que tenía reclamos sociales muy puntuales, entre otros el acceso a la tierra y el no pago de arriendo a los terratenientes, y ahí se encuentran las motivaciones de por qué siguen a Güemes, que es
un caudillo que los lidera y además con mucha eficacia militar también. ¿Se profundiza esto en lo político? Es decir, es parte de lo declamativo en cuanto a la conformación de ese ejército, digamos. Esto configura una estructura política, es bien interesante el nombre que tienen, la denominación que tiene. Lo voy a buscar en el libro porque ahora estoy contando, por supuesto yo no soy un especialista en esto, entonces lo que hacemos los historiadores cuando tenemos el desafío de presentar temas que no conocemos es ir a buscar los buenos libros de historia. En este caso, un libro de Sara Emilia Mata, que es una profesora de la historiadora también, profesora de la Universidad Nacional de Salta e investigadora del CONICET como nosotros. El título del libro es Los gauchos de Güemes, guerras de independencia y conflicto social. Aquí está contado todo esto que estoy comentando, pero estábamos hablando de la denominación institucional que tienen como fuerza militar sus gauchos. Y es exactamente así. Búscalo tranquilo. Estamos escuchando a Julio Besub, vicedirector del Instituto de Historiador. Estamos hablando con los integrantes del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas, del CENPAT CONICET. También lo acompaña Matías Chávez, becario historiador, que en breve nada más va a hacer algo increíble. Quédate con nosotros. Se llamaba ni más ni menos que la División Infernal de Gauchos de Línea. Es un renombre. Impresionante, es casi para una banda de rock and roll. Ya me da miedo. Es como... División Infernal de Gauchos de Línea, ¿no? Lo que da la pauta, desarrollaban una guerra de guerrillas, de hostigamiento de las fuerzas realistas, y también eran muy temidos por las élites salteñas, ¿bien? Que tenían una actitud ambigua en relación a estas personas que proponían un tipo de orden social que perfectamente podía desestabilizar las bases con las cuales estas élites habían construido su poder económico, relacionado sobre todo con el comercio de mulas para las minas de plata de Potosí en la actual Bolivia. Güemes entonces formó su ejército no con militares o estudiantes y demás, porque bueno, lo que veo que pasa mucho en esa época es que generalmente los que llegan a ser jefes de ejércitos y demás es gente que por ahí tiene una clase social alta, que por ahí estudia, tiene la posibilidad y demás, como pasa con San Martín o algunos otros próceres también que conocemos. Sin embargo, vuelven o están en Argentina peleando por otras cosas, ¿no? Y en este caso se hace un ejército que no tiene que ver tanto con lo militar, sino con la lucha que tienen los gauchos en este caso, ¿no? Exactamente. En el caso de Güemes y la fuerza militar que él dirigía era una combinación de militares de carrera, como él mismo. Él era parte de un regimiento, el Fijo Buenos Aires, así llamaba, un regimiento de la época colonial, ¿no es cierto? Porque él ya es militar en la época del rey, digamos, y del virrey, que tenía sede en Buenos Aires, pero él estaba destinado en Salta. Pero su base era en lo fundamental de carácter campesino, ¿no? Y estas figuras y la misma manera de hacer la guerra. No hay que imaginarse ejércitos en grandes batallas y grandes conflagraciones, si bien las hubo, como la de Salta o la de Suipacha, donde la participación de Güemes fue destacadísima, pero una guerra de hostigamiento, guerra de guerrillas y guerra de recursos. Esta es una característica de la guerra del siglo XIX, de las guerras de caudillos en las provincias de nuestro país. Guerras por la captura del ganado, por el control de la población, el famoso éxodo jujeño que lidera Belgrano, ¿no? Cuando directamente Jujuy era poco más que una aldea, pero lo que hacen es, ante la avanzada desde el norte, desde Bolivia, desde el Alto Perú, del ejército español, lo que hace Belgrano es vaciar de personas y de recursos y de ganado Jujuy y retirarse hacia el sur, hacia Salta, ¿no es cierto? Entonces las guerras son guerras de recursos, sobre todo para impedir el desplazamiento del enemigo en el terreno. ¿Y la relación de Güemes con el gobierno central de Buenos Aires, con el incipiente gobierno central de Buenos Aires? Digamos, recién lo mencionabas Artigas, una relación cada vez más heterogénea, más equidistante de lo que fue el inicio de 1810 a 1813 y a 1816. ¿Cuál fue la relación entre, otra vez, esos centros y esas periferias, entre comillas? Muy buena pregunta, conflictiva y variada. Él tuvo relaciones conflictivas con Castelli, también con Belgrano, que era primo de Castelli a su vez, y en particular con uno de los miembros del directorio, que es el gobierno que sucede a la primera junta, repasando un poco como si estuviéramos en la escuela. En esa continuidad. La primera junta, la junta grande, se acordarán de los triunviratos, el directorio.
tienen relaciones conflictivas con ellos. Con quien tiene un buen nivel de acuerdo y entendimiento es con Pueyrredón, y por lo tanto también con San Martín. Bien, o sea, digamos que a diferencia de Artigas, que lleva adelante un proyecto de tipo autonomista, que abarcaba no solamente a lo que actualmente es Uruguay, sino también a las provincias del litoral argentino, en el caso de Güemes, si bien el peso de lo provincial y de lo regional vinculado con el norte era muy fuerte, siempre lo hizo en el marco de una voluntad de acuerdo con el gobierno porteño o el gobierno revolucionario de Buenos Aires. Esto hay que entender que es sumamente complejo porque las élites no tenían un comportamiento único, muchas veces era dual, era ambiguo, se combinaban intereses locales, regionales con intereses globales, pero la característica de Güemes fue precisamente esta. Después de la batalla de Suipacha es castigado por decisiones que toma él de no querer subordinarse, de un comportamiento autónomo, y es enviado a Buenos Aires conduciendo un contingente de prisioneros realistas, pero después rápidamente es incorporado nuevamente, y él es gobernador durante 7 años de la provincia de Salta. Esto es importante destacarlo, entre 1814 y 1821. Durante esos años la provincia sufre asedios y ataques de las tropas realistas desde el Alto Perú, y de hecho él muere como parte de un ataque propiciado por tropas realistas que tenían un nivel de entendimiento y de acuerdo importante con algunas figuras notables de la propia sociedad salteña. Él muere como parte de ese ataque, y el resultado de eso fue una especie de armisticio entre las tropas realistas y las autoridades y el gobierno salteño, las élites salteñas. Wow. Y digamos, esto se da en 1821, y esa es la manera en la que Salta se independiza efectivamente y se incorpora al sistema de las Provincias Unidas. Bueno, fallece el 17 de junio justamente, y por eso se va a celebrar Exactamente, es bueno aclararlo, gracias. y en ese recorrido interesantísimo, y sobre todo esta última parte, ¿no? Digamos, muerto Güemes, las élites negocian, y hay ya había preacuerdos, pero quiero decir con los realistas, y se llega a esta suerte de entendimiento. ¿Cómo empieza a registrarlo la historia a Güemes, que es como otra parte interesante de los historiadores? Es decir, ¿quiénes son los primeros en empezar a escribir a Güemes, y quiénes son los que lo incorporan a esa gran historia que después de 1880 es la que se empieza a contar? Este muchacho parece historiógrafo, ¿no es cierto? Historiógrafos son aquellos historiadores que se dedican a hacer historia de la historia. Claro, sí, como sí, la historia está contada. La pregunta es buenísima. Bernardo Frías es el descubridor de Güemes, ¿no? Porque este es otro punto importante. En el proceso de construcción de un prócer, que no es exactamente lo mismo que la identificación de figuras que se destacaron en algún momento del pasado, transcurren libros y tienen mucho que ver determinadas figuras que identifican el valor y el potencial simbólico que puede encarnar un personaje determinado del pasado. Tal cual. El descubridor es Bernardo Frías, que es un historiador y miembro también de los sectores de élite, como es lógico. Hace 100 años la gente que se dedicaba a escribir este tipo de cosas por lo general pertenecía a las élites. Porque no había CENPAD CONICET. Porque el CENPAD CONICET y el CONICET, entre otras cosas, es un instrumento de difusión, de popularización del conocimiento, ¿no? Es una manera de democratización también del acceso a la ciencia. Esto es cierto. Ya que me el pie, es bueno decirlo. Pero volviendo a tu pregunta, este salteño, Bernardo Frías, es el que escribe un libro de título larguísimo, algo así como Martín Miguel de Güemes y las guerras en Salta, o la independencia de la República Argentina. Interesantísimo cómo en el título está planteado la relación estrecha que tiene la guerra en Salta con el resultado y el éxito definitivo de la independencia. Entonces él es quien lo descubre. Su historia tiene condimentos muy interesantes, al mismo tiempo muy tradicionales también en la forma de pensar el pasado. Uno de ellos es que se enfatiza y por momentos se idealiza el tipo de vínculo que Güemes tiene con sus seguidores. O sea, se le cree demasiado a los documentos que el propio Güemes escribió hablando de esta relación.
Güemes se presentaba como el padre, una figura paternalista, una figura carismática clásica, la figura de un caudillo. Entonces, Bernardo Frías explica que los gauchos lo siguen, entre otras cosas, porque se enamoran de él y porque es una figura a la cual idealizan y a la cual están dispuestos a seguir en cualquier circunstancia. Los estudios más recientes, como el de Saramata, que leí ayer para preparar muestran una realidad mucho más compleja, que si bien este elemento de esta vinculación afectiva, carismática, estaba presente, también los gauchos tenían motivos importantísimos para seguirlo y para arriesgar su vida, porque hay que pensar esto, encuadrarse en un ejército revolucionario es ir a la guerra, con lo que eso significa. Tal cual. Entonces estos intereses tenían que ver, como les comentaba antes, con el acceso a la tierra, con una cosa importantísima que obtuvieron durante los 7 años que Güemes fue gobernador, que fueron fueros militares, tenían fueros especiales. ¿Esto qué significa? Que cualquier gaucho, si era tomado prisionero por no pagar una deuda, por haber robado 2 vacas, o por no haberle pagado el alquiler de la tierra al terrateniente, estaba protegido y solo debía lealtad, obediencia a sus cuadros o a sus jefes militares, es decir, a Güemes. ¿Bien? Entonces esto fue central. ¿Bien? Es muy interesante también las propias limitaciones de este ejército que libra esta guerra de guerrillas, porque por lo general no se incursionan muy al norte en el Alto Perú. Bien, porque entre otras cosas movilizarse implicaba descuidar a su familia, descuidar su chacra, descuidar sus pocas cabezas de ganado, etcétera, etcétera. Pero cuando les contaba esto de la heterogeneidad, es interesante que también hay una participación importante de campesinos y de personas y de indígenas, bien, porque tiene una base fuertemente indígena, de lo que actualmente es Bolivia, ¿no es cierto? O sea, que los gauchos de Güemes tenían una composición, la propia Juana Zurduy, ¿no? A eso iba. Y su esposo tenían una composición boliviana. Por eso es central la decisión de que sea feriado, de que se lo conmemore, ¿no? Porque es un reconocimiento del carácter regional, federal y nacional de las guerras de independencia, que no son solamente el resultado de las expediciones de Buenos Aires. Tal cual, me quedan una o dos. La primera es esta, recién la mencionabas a Juana Zurduy. En general la historia es una historia contada desde los centros hacia los costados, y en general también en esa relación vertical es una historia contada de hombres por hombres. En el caso del norte y de los caudillos, y sobre todo después de las provincias que van a componer el norte, es también una historia de mujeres, es decir, es también una historia de revolución o de pelea por esa revolución, en donde el componente de género y el componente femenino es importante. Es central, porque el componente de género es central en la vida de las personas y en cómo se construye una sociedad. Si nosotros estamos hablando de guerras de independencia, como contaba antes, estamos hablando de guerras de recursos, tenemos que pensar que el tipo de afectación que significaban para la población concreta, para el pueblo bajo, eran enormes, y entre ellos las mujeres. Sí, claro. La participación en la movilización y la participación también con figuras que ocuparon lugares como líderes o caudillos militares, como la propia Juana. Ese es el punto que también es interesante de marcar, es decir, en esa historia de hombres y de nombres también están las mujeres presentes, muchas veces relegadas a un u otro sector de la historia. La última pregunta, no sé si te queda alguna más. No, estaba pensando que en un futuro por ahí, cuando cambie el gobierno, va a haber alguna mujer en un billete, ¿no? Puede ser. Claro, esa sacando a Vita, ¿no? Porque ¿Güemes no llegó a billete? Güemes no llegó a billete, nunca lo fue. Es interesante cómo fue recordado, ¿no? Yo hice el tramo final de la escuela primaria con la dictadura y la escuela secundaria completita durante la última dictadura militar, y me acuerdo el lugar que ocupaba Güemes y la celebración era algo así como una especie de ayudante, ¿no es cierto?, de los ejércitos. Imagínense, en un contexto de dictadura, conmemorar a un líder de una guerrilla podía tener ecos y reminiscencias muy problemáticas, ¿no es cierto? Un líder guerrillero, bien, y con todos los conflictos que esto significaba, como fuimos repasando antes con las autoridades de Buenos Aires, con las propias élites salteñas. Pero no me acuerdo a qué punto iba con eso. Güemes tuvo billete. Sí. El billete, claro. El reconocimiento. Sí, no, se lo merece, totalmente. Sí,
mucho más que Roca, por lo menos. Obviamente. Definitivamente. Les agradecemos enormemente. Matías, ¿algo más que agregar? No, dos cositas breves. No, primero pensaba en esto, el lugar relegado de Güemes, dentro de lo que sería la estructura de militar argentina, militar fuerza de seguridad. Piensen a las grandes figuras que ha recuperado el ejército, por ejemplo, tipo San Martín y las disputas en torno a San Martín. Bueno, Güemes fue recuperado, fue reducido a gendarmería, a los centinelas de la patria, a la frontera, ¿sí? Entonces ahí nuevamente llevado a los lugares periféricos, ¿sí? No, y por último, para cerrar, y una reflexión a propósito de lo que decía Julio, es que qué problemático suele ser para los historiadores, profesores de historia, la cuestión de los feriados nacionales atados a figuras personales, a biografías, a los grandes próceres, ¿sí? En buena medida la historia ha avanzado muchísimo respecto a esto de superar la biografía y superar al gran hombre, pero no obstante seguimos, digamos, inevitablemente teniendo que recurrir a Belgrano, San Martín, a Güemes ahora, ¿sí? Ahora digo, por todo el feriado, pero qué interesante cómo la charla permite ver de que Güemes es una excelente puerta de entrada para entender la historia social, la historia regional, digo, y cómo Güemes es a partir de, como dice el título del libro de Saramata, a partir de sus gauchos, ¿sí? Los gauchos de Güemes. Y cómo esa relación es bien compleja, y esa relación permite justamente entender por qué la guerra de recursos fue de esa manera, por qué la guerra fue exitosa, esa guerra de guerrillas, porque conocían el terreno, por las redes de información. Vos recién hablabas de las mujeres, ya es clásico, se sabe cómo las mujeres con su comercio minorista, con los realistas, permitían conocer información al detalle de la composición del ejército realista, de la cantidad de hombres y demás, digo, tareas de inteligencia. Entonces, digo, cómo aún dentro de las dificultades que conlleva tratar de acceder a lógicas de sujetos marginales o sujetos populares, si se quiere, por una cuestión de accesibilidad de fuentes, digo, es muy difícil encontrar a esta gente dejando registro escrito, por ejemplo. Tal cual. Como este tipo de figuras como Güemes son una invitación, son una puerta de entrada, un puente para justamente acceder a esas otras historias. Sí, y también un punto interesante como para empezar a tratar de entender cómo esa historia, esa gran historia, después escolar, después de procesos educativos, tiene una relación hiperambivalente con los caudillos, tiene una relación hiperambivalente con esos personalismos que a veces van más allá de lo acartonadamente institucional, y cómo eso también termina formando parte de esa historia argentina. Quiero decir, hoy es 16 de junio y eso, si nos remontamos al 55, marca también parte de esa historia, y cómo a veces eliminar eso a veces lleva a acciones concretas y directas. Bueno, rescatar a Güemes en principio parece ser una buena idea. Me acordé del 16 de junio del 55. No, claro, un poco la idea es que aprovechemos este micro, que si la audiencia no se aburre, le vamos a dar alguna regularidad semanal. Estuvimos hablando en principio los días jueves, mantener este espacio, 10 y media de la mañana. La idea es no concentrarnos solamente en episodios del siglo XIX o de los grandes próceres, sino también en otros acontecimientos significativos de la historia argentina, ¿no? Vos hacías referencia recién al golpe de Estado de 1955. Sí, al bombardeo. Al bombardeo. Y más ni menos. Y que digamos que terminó con el segundo gobierno de Juan Domingo Perón. Pero me quedo con un comentario que hacía Matías, este interés en, digamos, en darle un sesgo, una entrada regional a la historia, así nos estamos refiriendo a episodios de la historia nacional o latinoamericana o mundial, ¿no? Decir, bueno, lo hacemos desde una región en particular. Entonces quizás esa podría ser la propuesta para el próximo encuentro. Dale. Aprovechando el 9 de julio. Podemos hablar del 9 de julio, pero no por la entrada clásica, sino Chubut y el 9 de julio de 1816. ¿Qué era Chubut o cuál fue la participación y la implicación del territorio patagónico en relación a procesos que sucedían mucho más al norte? Claro. Esa es una entrada interesante, ¿no? Sí, y siempre llega con delay, ¿no? Debe haber llegado como en diciembre del año siguiente. Llegó con delay. 9 de julio o algo. Lo podemos probar en la materia, ¿no es cierto? Creo que me aprueben. No, porque es así, llegan con delay y es bien interesante, pero la dejo picando. Digamos que los tehuelches se enteran antes que los españoles que estaban en el Fuerte San José. Eso me contaron. Sí, bueno, ¿la dejamos para la próxima? La dejamos para la próxima. Muchísimas gracias, Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas, el CEMPAT CONICET. ¿Dónde los encuentran el CEMPAT CONICET? ¿Van y preguntan por Julio? ¿Cómo es? Pues mucha gente por ahí dice... se acercan a mesa de entradas y preguntan por los historiadores o por los investigadores y becarios del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas.
Así de simple. No hay solamente historiadores, esto es bueno comentarlo. Hay un grupo importante de antropólogos biólogos, de arqueólogas. Tenemos sociólogos, antropólogos sociales, comunicadores sociales, ahora una lingüista, digamos un grupo bastante nutrido y multidisciplinario que interviene en distintas cuestiones, ya sea el pasado o los estudios de la salud con un enfoque sociales y de carácter integral. Dicen que los antropólogos hacen los mejores asados del mundo, así que queremos que nos inviten. O hay una pelea también con los historiadores al respecto. ¿Qué dice? No, habría que hacer una competencia, seguramente. Bueno, estamos dispuestos a hacer acatar lo que sea y analizar el proceso, que también es interesante. Muchísimas gracias, Dale, a vos. Escuchabas a Julio Besub, vicedirector del Instituto de Historiador del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas en CONICET, y al becario historiador Matías Chávez. Muchísimas gracias y buen fin de semana para ustedes. Por favor.